La sesión. Buenos días. Buenos días, presidente. Oiga, ¿tenemos cuenta? No, no hay cuenta, presidente. Tenemos dos. Primero vamos con los proyectos de ley que tenemos hoy día. El primer proyecto de acuerdo que aprueba el acuerdo entre la República de Chile y el Reino de España para intercambio y protección recíproca de información clasificada en el ámbito de la defensa. Y está la gente del Ministerio de Relaciones Exteriores esperando Ya. afuera, presidente. ¿Qué ¿Nos pasa? hacemos pasar? Muy buenos días. Bueno, conforme al primer proyecto de acuerdo entre la República de Chile y el Reino de España, como decía, para la información clasificada en el ámbito de la defensa, está de parte del Ministerio de Relaciones Exteriores el jefe de Departamento de Defensa, Asuntos Estratégicos y Operaciones de Paz de la División de Seguridad Internacional y Humana, don Jorge Riquelme, el jefe de Departamento de Tratados de Asuntos Legislativos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, don Pedro Ortúzar, y Mi nombre es Cristian Piña, soy segundo secretario de Servicio Exterior Ya. y encargado de asuntos bilaterales. perfecto, gracias por no lo teníamos y para efecto del acta, no sé si lo alcanzó a retener, secretario. A ver, ¿quién va a hacer uso de la palabra? ¿Don Pedro? Sí, pero en el segundo instrumento. Y en el primero, ¿quién se va a hacer cargo? No. Yo eso lo veo. Ya. Le ofrezco la palabra entonces a don Jorge Riquelme respecto para dejarlo claro, lo que dice don Pedro es que él se quiere referir al segundo proyecto de acuerdo que lo veremos después entre el gobierno de Chile y de Austria relativo al ejercicio de actividades remuneradas por parte de familiares de agentes de misiones oficiales de cada estado en el otro estado. Eso es lo que vería usted. Pero vamos por parte. Vamos primero, don Jorge, respecto de Chile y España en materia de defensa. Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días a los senadores y a los presentes. Este mecanismo de cooperación, en general, establece reglas y procedimientos para la seguridad de la información clasificada intercambiada en el ámbito de la defensa, las cuales deberán adoptar todas las medidas necesarias para su protección. La negociación del acuerdo se inició en el año 2017. Su negociación se dio entre los años 2018-2019 y fue firmado en 2020, en diciembre. En su momento las Fuerzas Armadas por parte de Defensa analizaron el documento y acogieron favorablemente este acuerdo, teniendo en cuenta que los beneficios operacionales, logísticos y tecnológicos que conlleva estrechar la cooperación bilateral con Defensa con España tiene un alto valor para la defensa. España es un socio muy relevante en el ámbito de la defensa para Chile, histórico. Agregar también que con España tenemos agregadurías de defensa hace unos 50 años, lo que facilita una fluida cooperación con este país. Tenemos además instrumentos similares en el ámbito de la información clasificada que se firmaron en el 92 con Estados Unidos, el 96 con Italia y se están negociando actualmente instrumentos con Alemania y Francia. En el ámbito de los gastos, en el artículo 10, que tal vez lo importante para esta comisión, el artículo 10 señala literalmente que el acuerdo no prevé la generación de gasto alguno de las partes. Las autoridades competentes respecto al acuerdo por parte de Chile son el Ministerio de Defensa, en la Subsecretaría de Defensa Nacional y por parte de España el Secretario de Estado, Director Nacional de Inteligencia. En consecuencia, es un acuerdo bastante beneficioso para ambos países y para nosotros es del mayor interés que se pueda avanzar en su tramitación. Muchas gracias, presidente. Gracias, Jorge. A ver, yo entiendo que esto además fue
una solicitud que hizo España el 2017, según estuve viendo los antecedentes. ¿Y a qué se transmite, para entenderlo? Entiendo también que esto está dentro de las reglas que Chile ha tenido en materia de intercambio de información, y adicionalmente que hay otros proyectos en la misma línea que se van a seguir aprobando, digamos. Y se transforma y se traduce qué tipo de información. Eso es lo que no sé dentro del ámbito de defensa para entenderlo, digamos. Para poner un ejemplo, por ejemplo, en el ámbito del intercambio académico o capacitaciones, o por poner un ejemplo, si se construyera un tanque como proyecto de defensa, la información que involucra ese trabajo conjunto tiene que ser resguardada. Es un poco el fin del acuerdo. Por eso la forma de resguardar la información cuando hay acciones conjuntas entre los países. Sí, sabiendo que los temas de seguridad y defensa son de alto interés nacional. De no mediar esto, de no mediar esta opción, tendría, digamos, estos datos serían no serían reservados, por así decirlo. ¿Es el objetivo de este proyecto? Sí, en el fondo este acuerdo entrega una suerte de marco doctrinario para proteger la información. Por ejemplo, si hay algún un curso de capacitación que vea información que sea compleja, si no existe el acuerdo no se podría llevar a cabo. Eso es lo importante. Por ejemplo, ahora hay unos cursos que está ofreciendo España que pueden participar algunos marinos de Chile y se necesita tener este acuerdo para que ellos puedan participar. Es un poco la idea. La exigencia de ellos también para hacerlo. Ya, yo estuve mirando que esto viene aprobado por unanimidad también en la Comisión de Relaciones Exteriores, porque nosotros estamos en este trámite. Ofrezco la palabra, senador Núñez. Sí, no, una duda procedimental, presidente, entendiendo que no tiene impacto financiero directo al menos. ¿Qué votamos nosotros acá? Porque si fue aprobado en general, no podríamos volver a votarlo en general. Entonces tengo la duda porque yo sé que ha sido un largo debate, pero igual no deja llamarme la atención, porque al final, ¿cuál es el sentido de la discusión? Le pregunto para un poco entender a qué estamos convocados a referirnos, si tenemos que ir a lo de fondo en nuestra votación o es más bien un aspecto particular. Secretaria. Es un punto que lo hemos discutido y siempre es bueno tenerlo presente. El proyecto fue enviado a la Comisión para pronunciarse respecto a las normas de su competencia. Pasó a Relaciones Exteriores y Hacienda en su caso. Y resulta que este es una de aquellas situaciones en que la Comisión sí tradicionalmente se ha pronunciado, porque lo que dice el informe financiero no es que no irrogue gasto fiscal, sino que no implica un mayor gasto fiscal. El gasto está asumido el Ministerio de Defensa, en el fondo. Es un informe financiero si viene. Sí, pero hay varios así y estos tradicionalmente pasan a Hacienda y Hacienda se pronuncia porque no, en particular. Okay. A ver, siguiendo, ¿qué norma? Todos los proyectos de relaciones exteriores, salvo los acuerdos de libre comercio, porque esos pasan a Hacienda también como técnica, pero todos los demás son solamente para que Hacienda se pronuncie en su caso, vota en particular. Y vota en particular en el fondo, no el texto del tratado, sino que el texto que viene propuesto por la Comisión de Relaciones Exteriores en que aprueba el acuerdo respectivo. Ok. Senador, o sea, es un todo en el fondo, se vota, no se vota, o sea, una discusión rara porque no es particular en el sentido que no es artículo por artículo, sino que es un pronunciamiento respecto de relaciones exteriores. Senador García. Yo voto a favor porque viene aprobado unánime de la Comisión de Relaciones Exteriores. No tengo ninguna razón para hacer algo distinto. Sin embargo, a mí me llama la atención la particularidad o la palabra no necesariamente es particularidad, sino que lo específico del tratado. Me cuesta un poco entender de que haya que firmar un tratado para un fin como este, que no esté inmerso dentro de un tratado más general, más global. Esto es con España, pero yo no sé si se está produciendo también con otros países, porque claro, aquí hay información que es súper reservada, secreta en muchos casos, y más bien preguntarle si no hay protocolos más generales, incluso ya multilaterales que obliguen a los países, porque sin esta reserva, sin este secreto, sin esta obligación de mantener esa reserva y ese secreto, la verdad es que el mundo se movería de manera distinta, creo yo, en estas materias me refiero. Gracias, presidente. Gracias, don José.
Sí, senador, como le decía, ahí con Estados Unidos e Italia ya existen firmados los 90 acuerdos de este tipo, se están negociando con Alemania y Francia, y existen contextos generales. El contexto más importante es que se firmó el 2014 con la Unión Europea un acuerdo marco de gestión de crisis, que le permite a Chile participar en las misiones de la Unión Europea en gestión de crisis, que son como las operaciones de paz, pero de la Unión Europea. Y para participar en esas misiones también se requiere proteger la información para la seguridad de las misiones, el logro de la operación, etcétera. Ese es como el marco general a nivel de la Unión Europea. Y ahí ese es un poco el marco, el paraguas que da el espacio para esta firma de este acuerdo que es específico, pero que también existen acuerdos similares. Sí, el punto que tiene el senador García, más allá del mérito, es que efectivamente a mí también me llama la atención, por ejemplo, la condición de manejo y transmisión de la información clasificada, que uno de los elementos que es raro que sin este tratado no haya ni una, eso es lo que plantea el senador García en el fondo, no haya ninguna forma aparente de manejar la información clasificada. En circunstancias uno pensaría que producto de otros tratados existe también ese mismo marco, pero bueno, usted me está diciendo que... Don Pedro. Muchas gracias. Y yo quisiera darles un ejemplo porque efectivamente es mirar así la cosa como instrumento solo, único, llama la atención. Pero a mí me tocó participar con Rusia en un tratado de cooperación en materia de defensa. Y este se firmó creo que el 2005. Y posteriormente se firmó uno de información clasificada. Pero primero se hizo el acuerdo sobre cooperación en materia de defensa. Entonces, en realidad, este instrumento en particular tiene a su vez una base en instrumentos que hemos celebrado previamente para la cooperación en materia de defensa. Y la cooperación en materia de defensa es más amplia. Entonces, cuando se trata ya de poner en acción ese instrumento, ahí viene el problema de la información clasificada. Porque en parte de la cooperación hay material que efectivamente le interesa a los países resguardar. Y en ese sentido, la información que se traspasa, en ambos casos, tiene esta clasificación. Entonces, no es que exista solamente este instrumento, sino que estos instrumentos son la segunda fase de un instrumento mayor que ya se celebró para la cooperación en la materia que trata. Ya, bien utilizar esa información. En el fondo esto es un paso siguiente respecto ya de un tratado que estaba y que, voy a explicarlo en términos míos, que ya ha madurado suficiente como para avanzar en esta lógica. Ya, pues si quieren... Sí, es que ahora más, eso me hace... Claro. Ya. En votación, entonces, el secretario de tratado. El señor presidente somete a votación el acuerdo. Senador Núñez. Senador García. A favor. Presidente. A favor. Queda entonces aprobado en particular por 3 votos a favor y ninguno en contra. Vamos al segundo entonces. El segundo es el proyecto de acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Austria relativo al ejercicio de actividades remuneradas por parte de familiares de agentes de misiones oficiales de cada Estado de nuestro Estado, suscrito en Viena el 10 de marzo del 2022, boletín 15.330-10. Don Pedro, entiendo que esta era su especialidad. Muchas gracias, señor presidente. Sí, este instrumento, en realidad, sobre el ejercicio de actividades remuneradas por parte de los familiares dependientes, es bastante recurrente porque Chile tiene ya suscritos vigentes 46 instrumentos de esta misma naturaleza y por tanto este que se celebró con la República de Austria comparte de alguna manera mutandis mutandis el mismo orden normativo. ¿Y de qué se trata? Se trata finalmente de que los familiares de aquellas personas que son enviadas por los países a servir a otros países en misiones oficiales, sean misiones diplomáticas, consulares, técnicas o administrativas, puedan ejercer una profesión, porque de conformidad a las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y las convenciones de Viena sobre relaciones consulares, las personas que son familiares dependientes están rodeadas de una serie de privilegios e inmunidades. Por lo tanto, dentro de esos privilegios e inmunidades existe que no pueden ejercer una profesión en el país al cual o sea, un privilegio que no es privilegio. En ese caso no es privilegio, exactamente, pero tienen privilegios que impiden que la persona pueda ejercer una profesión.
porque nadie los va a contratar. Entonces, estos precisamente lo que tiende, y de ahí el interés de ambos países, tanto de la República de Austria como de la República de Chile, que se permita ese ejercicio para que además los familiares se incorporen a la vida normal del país en que están sirviendo las personas a las cuales dependen los familiares. Entonces, el instrumento tiene por objeto precisamente eso, que se autorice el trabajo remunerado de los dependientes de las personas que son enviadas al extranjero por el Estado de Chile y que sirven en otro país. Obviamente que esto pasa por una autorización previa del Ministerio de Relaciones Exteriores, del país receptor, que analiza los antecedentes de la persona que quiere servir y contratarse en el país, y obviamente que luego de ese análisis el Ministerio de Relaciones Exteriores comunica entonces a la embajada que la persona está autorizada para ejercer en un determinado actividad o profesión. El instrumento también señala que puede el país receptor no permitir ese trabajo remunerado por razones de seguridad, por razones también de orden público, cuando, por ejemplo, esa profesión o actividad está solamente reservada para los nacionales de ese país. Y en ese caso no se autorizaría. Ahora, cuando se autoriza, la persona que va a ser contratada tiene que cumplir obviamente con todos los reglamentos y normativas del país ante el cual va a servir para realizar esa actividad remunerada. Asimismo, también tiene que cumplir con todas las normas de seguridad social y tributaria en el país de origen. O sea, va a tener que cotizar y va a tener que pagar impuestos por esa actividad remunerada que está ejerciendo en el otro país. Esa actividad remunerada va a subsistir hasta tanto se encuentre de servicio a la persona a la cual depende. Porque si se le termina el trabajo o tiene que retirarse la persona del cual depende, en ese caso tendrá entonces que terminar también con su actividad remunerada. No puede quedarse en el país porque tiene una visa muy especial que está sujeta a la persona que está ejerciendo una misión oficial. Así que de lo que se trata este instrumento es permitir esa actividad remunerada. Obviamente que si la legislación del país de receptor requiere de que la persona posea un título profesional para ejercer una determinada actividad, tiene que tener ese título profesional. El convenio lo que permite es la autorización, pero siempre cumpliendo con las regulaciones propias que tiene el país para esa actividad remunerada. Así que este instrumento, en realidad, como lo que ha celebrado Chile con otros países, tiende a posibilitar esa actividad. También es importante señalar que se regula también las inmunidades que tienen las personas, porque estas inmunidades, tanto civil como administrativa, no se mantienen para el caso de la actividad que está ejerciendo. O sea, si se autoriza el ejercicio de una actividad remunerada, la persona efectivamente que tiene inmunidades van a caer respecto del ejercicio de esa actividad. Por lo tanto, tiene que responder civil y administrativamente. En materia penal, en principio, se mantiene su inmunidad, pero si se comete un delito grave en la actividad misma que está realizando, en ese caso el Estado que envía puede renunciar a esa inmunidad penal, pero en principio se mantiene. Yo diría que esos son los rasgos esenciales de este instrumento, que, como digo, es muy útil porque permite que los familiares dependientes puedan realizar una actividad en el país ante el cual están sirviendo las personas en misión oficial. Muchas gracias, don Pedro. Sí, senador Núñez. O sea, yo entiendo el sentido y es bastante, digamos, razonable, pero ya que estamos en este tema que uno no lo conoce, ¿no hay algún tipo de incompatibilidad en la posibilidad de que un familiar de un funcionario de la embajada sea contratado, por ejemplo, por el mismo Estado o algún organismo específico de ese Estado? ¿No podría haber alguna incompatibilidad? O sea, no sé si lo contempla, porque uno podría pensar, claro, pudiera haberla, pero está contemplado, no es hacer cosas que... está contemplado Pedro, por razones de... Ya la palabra y... sí, señor presidente, disculpe. Pero no sé si se entiende, porque, Sí. por ejemplo, no sé, uno podría decir, el Ministerio de Defensa de Austria decide contratar, no sé, al hijo teóricamente de un embajador, y podría haber ahí, no sé, el interés de por esa vía acceder a información, Depende... no sé, susceptible, o sea,
tiene también su cierta sutileza, no es por las representaciones diplomáticas, digamos, Don Pedro. tienen su sentido. Gracias, presidente. Por eso lo contempla el instrumento. Dice que por razones de seguridad o orden público del país ante el cual se va a prestar la actividad, se puede rechazar esa solicitud de realizar una actividad remunerada, por ejemplo, porque si efectivamente le afecta al país donde el cual se va a ejercer la actividad, no se va a autorizar. Por ejemplo, si la persona quiere contratarse en el Ministerio de Defensa del país ante el receptor y hay y tiene normativa que le impide contratar a un nacional de un país extranjero, en ese caso no se va a autorizar. Porque el Estado autoriza, el Estado receptor es el que tiene la manilla para hacer. Caso a caso, ¿no? Exactamente, caso a caso. Senador Núñez. Sí, no, sí, yo entiendo que el país receptor puede tener... Mi problema está con el país del cual se representa la embajada. O sea, puede ser que al país, digamos, del embajador en cuestión le afecte que alguna persona vinculada familiarmente a su equipo o al propio embajador trabaje para ese país en alguna materia que, no sé, que pueda ser susceptible, podría ser económico, defensa u otro. O sea, podría haber una cierta vínculo, digamos, que no sea el ideal. Yo lo pregunto porque es lógico desde el punto de vista del país, pero puede ser que receptor, pero puede ser que el país de la embajada, en este caso nosotros, tengamos algún tipo de incomodidad. Se lo pregunto por si hay alguna normativa, hay un reglamento. A mí me parece que puede ser un tema que genere su complicación. O sea, no sé, pensando en voz alta, una gran empresa que tiene interés económico en Chile, de capitales de X país, y que contrata a un familiar de un embajador en el propio país, digamos, de origen, y eso genera un vínculo. Y un vínculo que después uno puede considerar que no es el ideal. Entonces, son cosas que podrían llegar a ocurrir. Por eso le hago la consulta. Don Pedro. Sí, tiene razón, pero sin embargo también el instrumento contempla quiénes son beneficiarios y los beneficiarios son pocas personas, son el cónyuge o la pareja, que en el caso de Chile tiene que tener una unión civil, en el caso de Austria una pareja que forme parte del hogar, hijos menores de 21 años y también son familiares dependientes los hijos menores de 21 años que estén estudiando y también algunos que pueden ser mayores a 21 pero que tienen ciertas características digamos de personas que no pueden mantenerse por sí mismas, digamos, o sea, que tienen alguna deficiencia de algún tipo. Entonces no está abierto así para todas las personas. Entonces uno supone que el embajador que tiene a su cargo a estos familiares dependientes también tiene que intervenir en orden a saber si su hijo dónde va a querer contratarse o su esposa. Entonces también hay un control desde el punto de vista del beneficiario y de la embajada, porque obviamente que si esto va a traer un problema para Chile, obviamente que el propio embajador o la familiar, el que está en misión oficial, no va a permitir que ese hijo o esa esposa o esa pareja trabaje en una actividad que efectivamente le va a traer un perjuicio al país. Yo diría que de alguna manera está cubierto en ese sentido. Es que yo encuentro que la pregunta tiene un punto, digamos, y quiero hacérsela de otra manera, porque aquí entiendo, imaginémonos en el caso de un cónyuge del embajador de Chile en Austria, digamos, estoy siguiendo la lógica. Entiendo que esto permite que pueda trabajar, cosa que hoy día no está permitido. Eso además supone la autorización de Austria para que pueda trabajar. La pregunta ¿requiere también una autorización de Chile o una información respecto a dónde va a trabajar? Porque esa es la pregunta de fondo, ¿no? O al revés, viceversa, digamos. No está previsto así en esos términos el instrumento. No se, efectivamente no se regula eso. Pero sin embargo, vuelvo a insistir, o sea, es difícil que la cónyuge del embajador o el hijo dependiente del embajador vaya a tener una actividad que la propia embajada ha solicitado a la Cancillería local, porque tiene que hacerlo la embajada, no es que el familiar dependiente, a él se le ocurre el X. Claro, pero eso no hay, o sea, la embajada es la que pide. Exactamente, la embajada por tanto conoce la naturaleza del trabajo. Absolutamente. Digamos,
La embajada tiene que enviar una nota oficial a la Cancillería. Ese es el procedimiento que está establecido. No. Sí. Eso ayuda. Yo comparto que... Oiga, una última cosa antes. Un tema que yo siempre he tenido... Yo estuve en relaciones exteriores muchos años, así por eso que... Y una pregunta de experiencia. Hay una norma que veo que se repite acá, bien rara. Siempre la he encontrado rara, pero esto es de siempre. Dice que para efectos de las inmunidades penales, no las para las civiles, para así les queda claro. Dice, sin embargo, se mantendrá la inmunidad de jurisdicción penal para cualquier acto realizado en el ejercicio de actividad profesional. No obstante, en el caso de delitos graves, eso dice usted cometido, el Estado acreditante considerará seriamente, porque eso me da es muy raro la explicación, digamos, uno considera seriamente o no seriamente la solicitud de renunciar a su inmunidad, pero no se extenderá la ejecución de la pena que requerirá renuncia específica. Eso es una excepción del derecho penal. Esto está en todos, no es que esté en Austria. Me pregunta, ¿ha habido alguna experiencia en este sentido que usted nos pueda...? Porque a mí siempre me llamó la atención esta norma en materia de responsabilidad penal, porque en el fondo significa que extendiendo la inmunidad hay una especie de excepción de respecto de delitos, que eso es lo que más complica la acción. No recuerdo un caso, señor presidente. No recuerdo. Yo llevo bastantes años en la Cancillería y no recuerdo un caso en que haya tenido que, por una actividad de un dependiente, renunciarse a la inmunidad penal. No recuerdo. Y creo incluso que también en materia civil y administrativa tampoco recuerdo un caso en que haya involucrado a una persona que esté autorizada por el país receptor y haya tenido que un juicio o algo. No recuerdo, y yo trabajo en la dirección jurídica, así que tendría que saberlo. No recuerdo un caso como este. O sea, yo creo que no se ha dado nunca. Y ojalá que no se dé. Ok. No sé, Mariano, ¿se acuerda de alguno? ¿No? Tampoco. Ya tenemos recorrido. Lo que sí ha ocurrido, que funcionarios diplomáticos que también tienen inmunidad penal, pero no en una actividad remunerada, sino que, claro, que de repente atropellan a una persona, eso sí que lo he visto. Pero no el caso específico que estamos hablando de una persona que ha sido, que es bien particular, porque es solamente en la actividad que está desarrollando, si ella comete un delito en esa actividad específica, en ese caso puede caer la inmunidad si se trata de un delito grave y el Estado renunciar a la misma. O sea, es bien particular, pero yo no recuerdo ningún caso en ese sentido. ¿Y es el Estado el que renuncia? El Estado, porque las inmunidades no las tienen las personas. Exacto. Los diplomáticos no, en realidad las inmunidades dependen del Estado. Y el Estado el que renuncia a la inmunidad, el funcionario no puede renunciar a la inmunidad, porque no es de él. Perfecto. Depende del Estado. Ok, más allá de la forma de redactar, que siempre me llamó la atención, pero me parece ya clara su explicación. ¿Lo sometemos a votación entonces, secretaria? Dejo claro también que esto también viene aprobado por unanimidad de la Comisión de Relaciones Exteriores, y en este caso tiene algún efecto fiscal mayor en el sentido de que hay una exención en materia civil. El presidente somete a votación el acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Austria relativo al ejercicio de actividades remuneradas por parte de familiares de agentes de misiones oficiales. Senador, votación en particular. Senador Núñez. A favor. Senador García. A favor. Presidente. A favor. Queda entonces aprobado por 3 votos a favor y ninguno en contra, en particular el proyecto de acuerdo. Despachamos el proyecto entonces, porque había la Comisión de Hacienda rápida para meter relaciones exteriores. Bueno, nosotros en tercer lugar estamos no con un problema, con una situación de hecho, gracias a don Pedro, que estaba en tercer lugar establecido el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos normativos para adecuarlo al plan de emergencia habitacional y facilitar la ejecución de obras urbanas. De hecho, nos pidieron que lo colocáramos en tercer lugar, a pesar de que estaba todavía la Comisión de Vivienda, porque en principio la urgencia vencía hoy. Y de una gran discusión, una reflexión que hicimos con la Secretaría, porque la verdad es que uno nunca pone en tabla los proyectos que no han llegado, pero en este caso, como vencía, hicimos una excepción. Y parece que le embarramos, porque no llegó el proyecto
de vivienda por razones que no conozco bien, digamos, pero aprovechamos porque el ministro de Vivienda aquí presente, que estuvo tantos años aquí, nos ha pedido hacer una pequeña explicación. Entiendo que es lo que va a hacer, Carlos, una pequeña explicación del proyecto, que por lo que alcanzamos a ver no es tan sencillo, o sea, no es tan, o sea, es más, no sé si puede ser fácil, pero tiene cierta enjundia, no es simplemente modificar una norma, parece que hay varias normas que se modifican. Le ofrezco la palabra, don Carlos. Gracias, presidente. Primera vez que estoy en esta comisión con esta presidencia, pero... Lo que quiso decir es que el proyecto no era tan inocente como parecía. Eso fue lo que Eso le quise decir. Mira, claro. cualquier cosa lo conozco hace muchísimos años, hace como 30 años. No, este es un proyecto que en lo global lo que buscan es enfrentar temas administrativos y diferentes dificultades para avanzar con el plan de emergencia habitacional y simplificar las cosas, eso en lo general. Y dentro de esto hay dos materias que tienen que ver con Hacienda. La primera, algo que suponíamos que lo tenía facultad de impuestos internos, pero resulta que no tenía, que eran las normas sobre donaciones. Hay dos tipos de donaciones en el plan de emergencia. Una donación es que la empresa, para que sus trabajadores tengan un programa de vivienda de trabajadores, aportan el suelo. ¿Cuál es la dificultad en este caso? De que tal como están las normas tendría que pagar, insinuación primero, pagar impuestos a la donación, y en tercer lugar no eran considerados como parte de los gastos para producir la renta. Entonces, en acuerdo se dijo, démosle esta facilidad para que la empresa lo haga. ¿Cuál es el apuro para nosotros? Que hay hartas empresas que dicen queremos hacerlo, pero queremos que se clarifique esta norma. Esto es válido tanto para el programa de vivienda de trabajadores como también para el programa de condominios, de pequeños condominios, porque resulta que un padre quiere pasarle a sus hijos, donarle a sus hijos y a un tercero, porque le alcanza para otro, para departamento más y tiene que también hacer lo mismo, entonces también se les permite no hacer esto, ¿ya? O sea, no hay insinuación. Y se establecen esas condiciones. Ese es el primer tema, señor presidente. Este es el primer tema. Como todas estas cosas... Esto en todo caso está en el artículo 26, por lo que 26, veo, de la página 6 del comparado. Digamos. Efectivamente. Y tiene que ver con la donación de inmuebles, básicamente, para efecto de excluirlo del pago de impuestos en ese caso. Eso es lo que entiendo que... Así es. Y el segundo tema tiene que ver con la famosa... franquicia tributaria para la construcción. Esto que tiene una historia muy, muy larga, la hemos conversado demasiadas veces acá, que el 65% del IVA es, que usted recordará que esta comisión le pidió al señor ministro del gobierno anterior y también al director de presupuesto y impuestos internos, que ¿se acuerdan ustedes que nosotros aprobamos la reforma tributaria pidiendo un estudio afuera, ¿no es cierto? Y lo hizo la OECD, lo hizo... Y el informe de esas instituciones dijeron que esto era una franquicia que no tenía ningún sentido y que había que terminarla. Ese fue, y lo propuso el presidente Piñera en estos términos. El problema, y yo lo valoro mucho porque llevábamos como 30 años conversando esto representó como 30.000 millones de dólares al Estado porque se aplicó más allá del objetivo inicial. Pero nunca hubo los votos suficientes. Bueno, pero ahora está esto. Pero, ¿cuál es el punto? La gradualidad de aplicación. Aquí venía una gradualidad que lo que estamos haciendo es mejorarla, ya la gradualidad. ¿Qué significa esto? Que originalmente en el mes de noviembre y de octubre había que presentar ciertos antecedentes por parte de las empresas, ¿ya? Tenían que tener el proyecto presentado, tener el IMIB aprobado, tener varios requisitos. Las empresas nos hicieron ver que el IMIB era muy lento, que la DOM no se lo aprobaba, en fin. Entonces, lo que concordamos con los propios cámaras de la construcción era de que el 31 de diciembre bastaría con que estuviera presentado en la dirección de obra del proyecto. Que con eso bastaba para mantener el 100% de la franquicia. Mantener el 100% de la... No sabemos la cantidad de empresas, porque no hay estadísticas al respecto, que se acogieron o no, pero una forma de estimular que ellos avanzaran en los proyectos. Y el segundo elemento de la transición que se cambia es que se agrega una tercera fase, porque antes se reducía a la mitad entre el año 2023 y 2024, y después... Claro. Entonces se establece otra gradualidad, otra estación para ir más lento quitando la franquicia. ¿Cuánto representa? Porque sé que las empresas han dicho, no, 1 año más, 2 años más. Eso cada año son 300 millones de dólares. Esto es parte del financiamiento de la ¿cómo se llama? La pensión básica universal. O sea, es parte del financiamiento que se consideró para eso. Pero yo no quiero dar argumentos, es un problema de justicia a esta franquicia, cómo se aplica y cómo se hace. Eso es. O sea, son darle mayor gradualidad a esa franquicia en términos darle mayor gradualidad, de darle un poquito más de lentitud para su al ascensión. final, pero también en el inicio
darle más flexibilidad a las empresas, porque si presentan el proyecto pueden mantener con el 100%. Si lo presentan versus los contratos, ¿no? O sea, lo que decía ahora la norma... Había tres condiciones antes. O sea, como si ya presentaron el proyecto hasta el 31 de diciembre, el servicio de ejecución que va a otorgar probablemente va a tener la franquicia. Luego hay un 66% de la franquicia hasta el año 2020, hasta el 31 de diciembre de 2024. Pero antes las condiciones eran mayores, presidente. Después 33% 2024-2025 y luego ¿qué hacer? En el fondo se aplana de alguna forma la curva de exención. ¿Por qué se incorporó la primera? Porque las empresas nos dijeron, vamos con el IMIB y el IMIB se demora un año, desde que se presenta hasta que se aprueba. Y recién después que eso viene otra norma aquí en esta ley para cambiarlo. El IMIB, ustedes se acuerdan que era el que reemplazó a la ISTU. Y lo segundo es que las direcciones de obra se tomaban más tiempo en aprobar de lo que ellos esperaban. Entonces, por lo tanto, lo que se puso como transición, que se podía mantener el 65%, si se cumplían algunos requisitos en noviembre, ahora se alargó y se disminuyó los requisitos y hasta el 31 de diciembre. Esos son los dos cambios, alargar la transición y poner facilitar mantener el 65%. Ok. Oye, ¿qué hay respecto del leasing? Porque me dice la secretaria que hay una norma... No, eso se cambió de acá. Se eliminó ya, porque estábamos preocupados que la hemos cambiado, entonces... No, si se sacó este proyecto y fue el proyecto de... Ese fue el que se aprobó el día pasado y que se retrotrajo la situación a la... Porque era un error, o sea, abiertamente era algo que estaba más planteado por el senador, no me acuerdo el nombre. Ok, don Carlos, entonces... Por lo menos... esas son la filosofía, si no son los únicos dos temas, ¿no? Aquí está el proyecto, ojalá que lo... Esos son las dos disposiciones respecto de las cuales debe pronunciarse la Comisión de Hacienda, además de un inciso del artículo transitorio que está en la página 35 del comparado, que dice: los conservadores de bienes raíces procederán a inscribir las transferencias de dichos inmuebles a requerimiento del director del Servicio de Vivienda y Urbanización de los Ríos, de Arica, Parinacota o de Ñuble, según corresponda. Estas transferencias de inmuebles estarán exentas de impuestos y de los derechos que procedan por ¿Y de algunas regiones? Porque lo que dice el inciso primero es que los servicios de vivienda y urbanización de las regiones de los lagos, Tarapacá y Biobío transferirán a título gratuito y por el solo Ministerio de la Ley a los servicios de vivienda y urbanización de las regiones de los ríos, Arica, Parinacota y Ñuble, el dominio de los bienes inmuebles de su propiedad situados en el territorio de las nuevas regiones creadas mediante las leyes número 20. Tiene que ir con las que se crearon en el fondo. Me permite, presidente, una cosa, siempre lo hemos aprobado de otra manera esto. Cuando se creaba una comuna, todos los bienes de esa nueva comuna, región, por ley se transferían. Una región. No, entonces primero explicando a nivel de comuna. Por ley se transferían a la nueva comuna. Acá en las regiones se crean estas tres regiones y no se aplica eso. Con lo cual las tres regiones tienen muchos bienes dentro de su territorio que pertenecen a la región madre. Entonces aquí están en un permanente enredo para transferirlos, son muchos. Entonces lo que se hace en virtud de esta norma que le han pedido a la región y se ha discutido bastante, es que se le transfieren al igual como era antes con los municipios, quedan para la nueva región por el solo ministerio de esta ley. ¿Y esto no ha habido problema respecto a las regiones que ceden el dominio de esos bienes? Se lo pregunto desde la... No, hasta el momento no ha habido ninguna objeción al respecto. A eso me refiero. Porque estas están, en algunos casos le han tratado de vender propiedades y cosas por el estilo, ¿entiende? Pero aquí lo que se ha buscado es que la región nueva tenga posibilidad. Ñuble, la que más ha planteado el tema, porque todas las propiedades son de Biobío. Le ha sido un tremendo enredo para transferirlas. Ok. Don Carlos, nos queda claro los 3 puntos, así que por lo menos cuando llegue el proyecto lo vamos a ver. Si usted... Espero que sea mañana, porque... Sí, esperamos que sea mañana, si esa es la idea, digamos, y vamos a esperar. ¿Usted, por qué al final no se pudo aprobar esto? No, porque era la primera sesión de vivienda después del receso, entonces decían, no estamos en a pesar de que habíamos hecho una introducción antes. ¿Ah? Yo no me pronuncio sobre eso. Ok, queda entonces, vamos a ver si mañana, si usted viene acá mejor, don Carlos, pero si no, por lo menos te da la explicación respecto de lo que... Lo que pasa es que es probable que yo mañana, si en la tarde, no puedo, porque voy a estar acá con el presidente. Va a firmarse. ¿Ah? Va a firmarse. No sé si para... No, es para sufrir. Porque estar acá suelo salir un dolor de cabeza muy grande. No es fácil. No, o sea, ir allá cualquiera, que está aquí, que vaya allá, dice, No, ¿cómo podemos haber hecho esto? ¿Cómo el Estado puede haber hecho esto en altos pisos? Ok, muchas gracias por haberse cumplido con el objeto de la sesión. Se levanta. Muchas gracias. ¿Cuándo vamos a ir a poner la primera piedra?